¿Todo bien? Está bien. En un nuevo 1 de mayo, los trabajadores organizados reafirmamos nuestra identidad de clase y redoblamos el compromiso de seguir luchando para construir un país mejor. ¡Salud, compañeras! ¡Salud, compañeros! En primer término, queremos saludar la presencia del señor Presidente de la República, Yamandu Orsi. Muchas gracias por estar acá. También saludar la presencia de la vicepresidenta Carolina Cose, del secretario y prosecretario de la Presidencia de la República, de los señores ministros y ministras que nos acompañan, de todos los integrantes del Poder Ejecutivo de diferentes ámbitos que nos acompañan en este acto también, del señor Intendente de Montevideo. También saludamos a los legisladores y legisladoras de todos los partidos que están presentes y a los dirigentes de todos los partidos políticos que nos acompañan en este acto. Sepan ustedes que para el PIT-CNT es muy importante que estén acá y puedan escuchar lo que el movimiento sindical tiene para decirle a los trabajadores, a ustedes y al pueblo todo. Permítanme también saludar a los dirigentes políticos que normalmente venían a este acto, pero esta vez eligieron no venir. Seguramente nos deben estar mirando por alguna de las plataformas y también, seguramente más tarde, lo vamos a ver en la tele y en las redes comentando lo que aquí se diga. Vaya para ellos también el saludo del movimiento sindical. Quiero comenzar esta oratoria diciendo que en lo personal siento una gran responsabilidad y también un gran orgullo por ser uno de los compañeros designados para hablar en nombre de nuestra convención. En esta, una de las principales tribunas que tiene el movimiento sindical. Está claro que estamos viviendo un momento histórico absolutamente complejo a nivel mundial. Para el sindicalismo uruguayo, pensar y hablar en clave internacional no es un asunto de moda, es parte de su identidad. Somos internacionalistas desde siempre, por eso abrimos este acto cada año entonando la internacional junto a nuestro himno nacional. Nos sentimos parte del mundo, nada de él no es ajeno, y menos aún cuando la guerra y la muerte se quieren imponer. El mundo se encuentra en un punto de profunda crisis de los más elementales valores de respeto a la vida, la ley y la paz. Esto se acompaña de una acción de la derecha a nivel internacional que predica el odio a los diferentes, el rechazo a los inmigrantes, el insulto a todos quienes no piensan como ellos y que defienden la guerra como una forma de tratar los desacuerdos y los problemas. Apoyan guerras imperialistas que buscan, como siempre, el dominio y el robo de los recursos, el saqueo de la riqueza con el pretexto de cambiar los regímenes a su voluntad. Volvemos entonces hoy a levantar nuestra voz para denunciar esta lógica destructiva que responde a una crisis estructural del sistema capitalista mundial marcada por la larga depresión, la feroz competencia entre potencias y el declive relativo de la hegemonía económica de Estados Unidos frente al ascenso de China, la parálisis de las instituciones multilaterales del viejo orden. Frente a este proceso, la decadencia de Estados Unidos opta por lo que puede verse como una huida hacia adelante militarista. El resultado de este clima de guerra a nivel internacional, que produce un aumento del rechazo y las condenas al ilegal ataque contra Irán y en particular al genocidio y a los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino. Debemos denunciar en este acto que dos compañeros uruguayos
Jorge y Daniela, integrantes de la flotilla Global Sumud, están siendo secuestrados por el Estado de Israel, junto a 180 personas más y 21 embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria, fruto de la solidaridad de los pueblos. Desde el PIT-CNT expresamos nuestra profunda preocupación y condena ante este accionar violento. Exigimos explicaciones inmediatas a la Embajada de Israel por estos hechos y reafirmamos que la solidaridad entre los pueblos, la defensa de la vida y el respeto al derecho internacional no pueden ser perseguidos ni criminalizados. Nuestra respuesta a este tipo de acciones, como lo hemos hecho siempre, es decir, fuerte y claro, no a la guerra. En este marco, el interés histórico de Estados Unidos en América Latina experimenta una importante transformación, recuperando lo peor de la doctrina Monroe e incorporando una nueva dimensión de dominio militar, intentando transformar a nuestra región en un reservorio de recursos y en un teatro de operaciones donde se ensaya la negación del derecho internacional. Así fue la intervención criminal en Venezuela. Así están operando en la ofensiva contra Cuba con un bloqueo criminal. Y así se explican también las intervenciones en procesos electorales, como pasó en Argentina y en Honduras, y las presiones que han recibido en Brasil, Panamá o México. Necesitamos tener muy claro que nuestro país no está a salvo de este peligro y que el silencio y la inacción no pueden ser una opción. La historia del Uruguay ha sido la del antiimperialismo y el profundo respeto a la soberanía de los países. Desde las bases artiguistas, el principio de soberanía y luego la no intervención en los asuntos internos de otros países ha sido una tónica constante en la histórica política de nuestro país. Y hoy, más que nunca, tenemos que conservarlo y profundizarlo. Lo que está en juego en gran medida hoy es la soberanía de nuestros estados, en su política interna, pero fundamentalmente en el manejo de sus recursos. Por eso, desde esta tribuna, llamamos al conjunto de las fuerzas políticas y sociales de nuestro país a unirse para defender la vida, la paz, el derecho internacional, los valores de solidaridad e igualdad, la lucha contra cualquier tipo de discriminación, contra la guerra y el discurso de odio y contra el agravio para quienes piensan diferente. Reivindicar los valores históricos del humanismo, la defensa de la fuerza de la creación, la cultura y el progreso, el respeto por la opinión diferente, promoviendo siempre el diálogo como una forma de encontrar soluciones de convivencia sin violencia, reconstruyendo el respeto por el multilateralismo y la autodeterminación. Uruguay puede y debe ser un faro de diálogo y fomento de la paz y la democracia, un articulador de la región en su diversidad para avanzar en la integración regional necesaria, que nos permita influir en el nuevo orden mundial y superar las limitaciones estructurales de la actual matriz productiva, enfrentar la fragilidad de nuestro patrón de inserción internacional y generar condiciones estables para una vida digna. Desde la humildad que siempre ha tenido nuestra organización sindical, queremos decirle a todo el espectro político y también a todas las organizaciones sociales que para esta tarea pueden contar con el movimiento sindical uruguayo. En este clima internacional tan convulsionado, nuestro país se desarrolla con muchas dificultades. Eso no lo podemos soslayar. Y en este contexto hemos atravesado ya un año de un nuevo gobierno, el cual con su llegada había generado muchas expectativas y había renovado esperanzas.
Sin embargo, creo que no descubro nada si digo que muchas de esas expectativas todavía no se han colmado. Y los trabajadores organizados y el pueblo en general necesitamos que aparezcan señales claras que nos permitan seguir soñando con el país que queremos. En este tiempo hemos atravesado una nueva ronda de consejos de salario, donde sin duda hay que destacar el alto nivel de acuerdos que se alcanzó. Más del 80% de las mesas lograron acuerdos y a pesar de las duras críticas de los detractores de siempre, es importante destacar el papel de la gran mayoría de los sindicatos de la actividad privada, los cuales fueron absolutamente razonables para poder llegar a acuerdos que seguramente no contemplaban todo lo que en principio se reivindicaba. Algo parecido sucedió en el sector público, donde atravesamos la discusión presupuestal con un planteo, desde nuestro punto de vista, extremadamente conservador por parte del gobierno. Y si bien hemos destacado que el actual presupuesto no fue un presupuesto de ajuste puro y duro, como pasó en el periodo anterior, lo cierto es que el incremento presupuestal fue muy magro para las expectativas que teníamos. No solo los trabajadores del sector público, sino que venimos a decir gran parte del pueblo uruguayo. Sin embargo, con la misma firmeza que expresamos esa discrepancia, debemos decir que sí compartimos la orientación planteada para la distribución de ese incremento presupuestal, porque un alto porcentaje se destina a atender la vulnerabilidad social y particularmente la situación alarmante de nuestras infancias y adolescencias. En este marco restrictivo también se dio la negociación colectiva en el sector público. Y aunque hubo una zona de fuertes conflictos, la gran mayoría de los sindicatos de trabajadores estatales firmaron convenios colectivos a 2 años, lo que también es una muestra de madurez y razonabilidad de los sindicatos del sector público, los cuales también entendieron el momento complejo que atraviesa el país. Sin lugar a dudas, quedan muchas cosas en el debe. Por ejemplo, en materia de salud, donde se ha mejorado la atención a los usuarios, pero sigue siendo necesario recuperar la cobertura del Banco de Seguro del Estado para los trabajadores de ACE, para garantizar la integridad física de cada trabajador y trabajadora cuando tiene un accidente laboral. En cuanto a la educación, sigue siendo una preocupación problemática la inseguridad en los centros educativos, donde cada vez más seguidos tenemos maestras y docentes agredidos. En materia de vivienda, continúa siendo muy difícil para los trabajadores acceder a la vivienda propia. Por eso, cuando escuchamos que el ministro de Economía plantea que en función del contexto internacional y el impacto que eso puede generar en nuestro país, no descarta que la rendición de cuentas vaya por el lado del ajuste o del recorte de gastos, nos ponemos en alerta. Esas apreciaciones nos preocupan mucho y ya que tenemos acá, aparte de quienes manejan la economía hoy presentes, lo decimos con mucho respeto, pero también con mucha convicción. Eso no solo nos preocupa, sino que nos va a tener movilizados para intentar que esa idea no prospere y se cumpla lo comprometido. Sobre todo porque los datos recientes de pobreza y pobreza multidimensional confirman un problema estructural que impacta con especial intensidad en niños, niñas y adolescentes. No se trata únicamente de ingresos insuficientes, sino de trayectorias de vidas atravesadas por restricciones simultáneas en educación, en vivienda, en salud y en cuidados.
Esto da cuenta de límites persistentes en la capacidad de las políticas públicas para garantizar condiciones de vida adecuadas y plantea la necesidad de revisar prioridades y herramientas de intervención, como por ejemplo algunas de las que se acordaron en el diálogo social, las cuales reconocemos como un gran avance. Pero reconocer no es conformarse, y quienes trabajamos por la infancia y la adolescencia desde el Estado lo sabemos bien, porque vemos todos los días lo que pasa en los territorios. Todos acá sabemos que la política no son solo números, también son personas. Cuando el Estado llega al tejido social más roto, lo hace a través de las manos de la clase trabajadora. Pensemos entonces en los compañeros y compañeras de la educación, de la salud, del INAU, del INISA, del MIDES, también de los trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones para el Estado, pero lo hacen a través de organizaciones de la sociedad civil, como los del Plan CAIF, o los tercerizados del MIDES, que increíblemente en estos tiempos siguen teniendo dificultades para cobrar sus salarios en tiempo y forma, pero sin embargo cumplen su función todos los días. Todos ellos, los estatales y los tercerizados, son nuestra primera línea de batalla. Son quienes le ponen el cuerpo a la desidia, quienes sostienen la mirada de una persona que sufre y quienes intentan reparar lo que la desigualdad rompe a diario. Hablo con la propiedad de quien conoce esa trinchera desde adentro, porque soy parte de ese colectivo de trabajadoras y trabajadores que día a día sostiene estas instituciones. Por eso hoy le decimos al gobierno que muchas veces sostenemos esa tarea con falta de personal y falta de recursos, pero con un compromiso que no sabe de dificultades, sino que las intenta sobrellevar. Que quede claro, no habrá protección real a la infancia y a la población en general sin condiciones dignas para los trabajadores que sostienen estos sistemas. Por eso el movimiento sindical, para avanzar en esa dirección, fiel a su historia, ha colocado en debate en la agenda pública algunos ejes fundamentales para mejorar la vida de los uruguayos y las uruguayas. Lamentablemente, algunos de estos planteos el gobierno por ahora los ha desestimado, como por ejemplo la posibilidad de incrementar la sobretasa del impuesto al patrimonio en un 1% al 1% más rico. Propuesta que se presentó después de un estudio que se podrá compartir o no, pero que tiene la rigurosidad técnica absolutamente calificada y tiene una dirección concreta que es abatir la pobreza infantil para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan salir de la extrema vulnerabilidad, porque esta es una causa que no admite la menor demora. En estos días nos hemos enterado que los números expresan que en términos relativos quienes tienen más, menos pagan, lo que nos hace pensar que el gobierno no debe amputarse la posibilidad de analizar mecanismos que le permitan avanzar en una reforma tributaria más justa, con más equidad y con menos privilegios. Otro eje en los cuales queremos hacer foco, aunque mis compañeros lo desarrollarán con más amplitud, es el tema vinculado a la seguridad social. Queremos destacar la convocatoria y el desarrollo que tuvo el diálogo social convocado por el gobierno. Y más allá que no todo lo que planteamos en ese ámbito estaría contemplado y algunas cosas quedaron pendientes para seguir negociando en otros ámbitos de diálogo, hay cosas importantes que se definieron y debemos valorarlas y destacarlas, porque las sentimos como parte de nuestras conquistas. Por ejemplo, recomponer la posibilidad de que la edad de retiro vuelva a los 60 años, donde un número importante de trabajadoras podrá volver a jubilarse
en iguales o mejores condiciones que antes de la reforma del gobierno anterior, es una muy buena noticia. También vemos un avance sustancial en empezar a descalzar el lucro de las AFAP en beneficio del ahorro de los trabajadores. Una cuestión fundamental, la cual valoramos mucho, es la unificación y el aumento de las transferencias monetarias para niños, niñas y adolescentes. Esta es una medida relevante que puede mejorar los ingresos y dar mayor coherencia al sistema de protección. Y por supuesto que también valoramos que se puedan ampliar los derechos en materia de cuidados y de protección social para trabajadores independientes, los cuales podrán tener derecho al seguro de desempleo. Estos son parte de los importantísimos avances que, como dijimos antes, debemos valorar, debemos destacar y debemos luchar para que se concreten lo antes posible. Otro eje fundamental para la agenda de trabajo de nuestro PICNT este año es la participación en el diálogo para definir una estrategia nacional para el desarrollo. Es allí donde nuestra convención venimos impulsando diferentes acciones para intentar diversificar la matriz productiva y generar las condiciones de establecer valor agregado a la cadena productiva para tener más trabajo en la industria. En este marco, otro de los ejes que hemos planteado con mucha fuerza y convicción es la posibilidad de reducir la jornada de trabajo sin pérdida de salario, cuestión que hoy se está discutiendo en el mundo y que estamos convencidos que es una buena cosa. No solo para que los trabajadores puedan ganar calidad de vida, sino también para generar nuevos puestos de trabajo. Estos planteos son los que el movimiento sindical pone en debate en nuestra sociedad. Queremos discutir estos temas porque hacen a la esencia del país en que vivimos. Un país en el cual en los últimos 60 años se han producido muchos cambios en lo político, en lo económico, en lo social, en la geopolítica, en las comunicaciones. El mundo ya no es el mismo y por ende nuestro país tampoco. Por eso entendemos que hoy en este micrófono, en una de nuestras principales tribunas, debemos plantearnos también una profunda autocrítica como movimiento sindical. Es acá, en este escenario, donde nos escucha todo el país, que debemos decir que también nosotros debemos repensarnos como organización que nuclea a los trabajadores. Debemos corregir errores que por supuesto hemos cometido y también debemos plantearnos nuevos desafíos. Pensar el Uruguay de hoy, en todos sus aspectos a partir de una visión inamovible, centrada en la unidad, es un error histórico que nos aleja cada vez más de las necesidades de la clase trabajadora. Hay que pasar a la ofensiva y proponer una revolución al interior de nuestro movimiento sindical, un cambio profundo que nos permita llegar a la mayor cantidad de trabajadores posible con una propuesta creíble, sólida, que entusiasme y contagie esperanza para la construcción de un futuro mejor para toda la clase trabajadora. El trabajo en Uruguay ha cambiado sustancialmente su forma desde 1966 a la fecha. Es difícil encontrar complejos industriales que acaparen miles de empleados como existían antes. Ni siquiera la era progresista con su efímera propuesta neodesarrollista logró revertir la caída del viejo proletariado industrial. Hoy son apenas algo más de 100.000 trabajadores los que se desarrollan en la industria manufacturera, un poco más del 10% de la mano de obra ocupada. Y aunque estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo para revertir esta situación y volver a poner valor agregado a la cadena productiva de nuestro país, la realidad hoy muestra otra cosa. El mundo del trabajo hoy se presenta como un gran caleidoscopio que muestra diferentes formas de explotación por parte del capital. Tenemos trabajadores dependientes, independientes, tercerizados, subcontrataciones,
microempresarios, emprendedores. Todos ellos trabajadores de una forma u otra venden su fuerza de trabajo al capital. Todos, o casi todos, indefensos ante el poder del mismo. Siguen existiendo desigualdades de género y se mantiene la brecha salarial para una misma función entre varones y mujeres. Saludamos algunas acciones que se están diseñando para combatir el desempleo juvenil, pero sigue siendo un problema para los jóvenes acceder a nuevos puestos de trabajo. El 99% del total de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas y ocupan el 68% de los trabajadores. Reitero, el 99% son micro, pequeñas y medianas empresas y ocupan casi el 70% de la mano de obra ocupada. Tomando en cuenta esta fotografía de la composición empresarial, cerca de 1.200.000 trabajadores son empleados por empresas que cuentan en su plantilla desde un trabajador hasta 99. En un universo de poco más de 205.000 empresas y de las cuales 180.000 son microempresas que solo cuentan entre 1 y 4 trabajadores. Parecería ser que un gran número de empleados están registrados bajo esa modalidad. La mayoría de estos trabajadores están lejos del movimiento sindical. Nuestra tradicional forma de ver el sindicalismo los encasilla como patrones. Invito a hacernos esta pregunta. ¿Es correcto pensar que una persona cuyo patrimonio es un vehículo en el cual entrega mercadería es un patrón? ¿Cuál sería su medio de producción? En caso de emplear a una persona, que muchas veces puede ser un familiar, ¿lo convierte en un explotador? Para nosotros la respuesta es no. De alguna manera debemos acercar a estos trabajadores al movimiento sindical. Tenemos que encontrar la forma. Seguramente no será proponiéndoles que se unan a las medidas sindicales pensadas para un núcleo cada vez más cerrado de trabajadores cuyos gremios tienen la capacidad por sí solos de cambiar la realidad. Nuestra revolución será acercar a estos trabajadores al movimiento sindical con propuestas concretas. Otro sector ajeno al movimiento sindical son los trabajadores del área de la tecnología, de la información y el conocimiento, las TICs. Allí hay unas 500 empresas en el sector, mayoritariamente grandes y medianas, siendo estas últimas las que ocupan más de la mitad de los 33.000 empleados de dicha actividad. Estas empresas concentran el 4.5% del PBI nacional, algo más de 3.600 millones de dólares, y además de emplear en forma directa, también contratan unipersonales, trabajadores que trabajan por su cuenta y facturan para cobrar su trabajo. ¿Qué propuestas tenemos desde el movimiento sindical para estos trabajadores? La revolución pasa por encontrar el camino que acerque a estos trabajadores con sus pares, porque también son parte de la clase trabajadora. Un punto aparte son los trabajadores migrantes. Quizá la cercanía a su realidad esté concentrada en aquellos que están dentro de la formalidad, aquellos trabajadores registrados en la Seguridad Social, que no es una cifra para nada despreciable. Son más de 100.000 trabajadores migrantes los que están registrados en la Seguridad Social, 1 de cada 15 trabajadores aportantes. Por eso, pero esto es solo una fotografía de la realidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay 122.000 migrantes, mayoritariamente argentinos, cubanos y venezolanos radicados en nuestro país. Entre el 3 y el 3.5% de la población son extranjeros radicados en Uruguay y de los cuales más de la mitad son mujeres. Su integración a la sociedad es plena en todos los ámbitos y se podrá pensar que el vínculo con el movimiento sindical es a través de los gremios, cosa que pasa, pero esta visión deja fuera del entorno a más de 20.000 trabajadores independientes
a los que se los cataloga como emprendedores. El movimiento sindical debe encontrar formas de acercar a estos trabajadores, quizás tanto más vulnerables que los trabajadores de las pymes y de las TIC. Mucho más hoy, cuando el espiral, el aumento de la violencia los alcanza y se están perdiendo vidas que, por supuesto, nos duelen mucho. El movimiento sindical también ha puesto sobre la mesa la discusión del salario en nuestro país. Eso quizás es el leitmotiv de su accionar. Hemos hablado mucho sobre los 25.000 pesitas y el papel del salario en la distribución de la riqueza a la hora de construir una sociedad menos desigual. La referencia muchas veces está basada en el trabajo formal, en aquellos lugares donde hay representación sindical que permite organizarse para luchar, para conquistar un salario mayor, pero muchas veces nos olvidamos de los trabajadores informales. Según los datos oficiales, hay 382.000 trabajadores informales, algo más del 21% de los ocupados, y unos 160.000 con subempleo, los que sumados a los anteriores son el 30% de los trabajadores ocupados, un número llamativo. Probablemente encontremos en ese grupo trabajadores contrapropistas, changadores, servicio doméstico y tantos otros, que al igual que los trabajadores formales, venden su fuerza de trabajo, lo que los convierte en parte de la clase trabajadora. Es necesario para el movimiento sindical encontrar una propuesta que atraiga a estos amplios sectores de trabajadores al movimiento sindical. Si nos quedamos solo con la concesión clásica de quienes pueden ser parte de la vida sindical, veremos cómo se irá dificultando cada vez más representar a colectivos de trabajadores más amplios, sobre todo aquellos que son bombardeados continuamente con la posibilidad del éxito individual, lo que lleva a la competencia feroz, al sálvese quien pueda, al individualismo puro y duro. Es momento de cambiar de raíz. Por eso estamos pensando que uno de los primeros pasos que tenemos que dar es instalar centros de referencia para que los trabajadores que no están dentro de las estructuras que hoy tiene el movimiento sindical puedan hacer consultas sobre las normas que lo protegen, sobre temas referidos a la seguridad social, a la salud y a la seguridad en el trabajo, generando espacios colectivos de organización gremial que le permita defender sus derechos. Un espacio amigable donde un equipo multidisciplinario de compañeros militantes pueda atender las consultas de aquel trabajador que no tiene un sindicato de referencia. Sobre todo para que puedan sentir que no están solos y que la lucha colectiva siempre genera mejores resultados. Como pasó hace 60 años, la clase trabajadora uruguaya daba al mundo una muestra de madurez revolucionaria al plasmar la unidad del movimiento sindical en aquel Congreso de Unificación del año 1966. Decimos revolucionaria porque el momento histórico requería de una acción que permitiera enfrentar los grandes cambios que se avecinaban en el país, en la región y en el mundo. Unidad que no significaba que todos iban a pensar igual, sino que seguramente iba a haber diferencias de opinión, pero era necesario tener unidad en la acción. Y que el trabajador metalúrgico, la maestra, el peón rural, la enfermera, el bancario, todos pertenecemos a la misma clase y como tal debemos enfrentar al capital. Esa unidad fue el cimiento fundamental para que pocos años después la CNT enfrentara a la dictadura, se sostuviera en la clandestinidad cuando militar era jugarse la libertad y la vida. También la hicimos crecer en democracia bancando cada conquista y poniendo el cuerpo en cada retroceso. Y acá estamos, 60 años después, de pie, porque nunca dejamos que nos rompieran. La unidad no es un recuerdo, es una tarea que se construye todos los días.
En 60 años pasaron muchos gobiernos, pasaron crisis, pasaron patrones, pasó la historia. Y el PIT-CNT siguió acá, porque no es de un partido, no es de un dirigente. El PIT-CNT es el pueblo trabajador organizado. Hoy miramos para atrás y vemos al Pepe de Lía, a Gerardo Cuesta, a León Duarte, a Héctor Rodríguez, a Luis Higuini y a muchos más, donde también hay miles de anónimos que dejaron la vida por esto. Y hoy, en este lapso de la historia, nos toca a nosotros recorrer el camino de seguir luchando por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y cuando miramos para adelante y vemos que hay un trabajador solo o hay una injusticia, tenemos esta herramienta que es la que los puede proteger. Por eso la tenemos que cuidar y fortalecer día tras día. Por eso, compañeras y compañeros, en este 1 de mayo, a meses de cumplir 60 años de aquel paso histórico, renovamos el compromiso de seguir luchando con más unidad, con más solidaridad y con más lucha, por los que ya no están pero alumbran el camino, por los militantes de a pie en cada sindicato dejan la vida por sus compañeros y sobre todo porque los que vendrán se van a sostener la bandera bien en alto. Decimos: ¡viva la clase trabajadora organizada! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Vamos por 60 años más! ¡Salud, compañeros! Bueno, agradecemos al secretario general de la Central Sindical del PIT-CNT, José Lorenzo López, y bueno, les recordamos que se está transmitiendo este acto por el canal de YouTube del PIT-CNT y también por Canal 5 y TV Ciudad. Seguimos con la parte oratoria, Luis. Bien, a continuación vamos a pedirle que haga uso de la palabra a la compañera Natalia Barbé, responsable de la Secretaría